que el área de un triángulo, bueno, de cualquier triángulo, puede ser rectángulo, puede ser equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, cualquier rectángulo, cualquier triángulo que ustedes gusten, va a ser igual al semiperímetro por el semiperímetro menos A, el semiperímetro, bueno, aquí falta un paréntesis, el semiperímetro menos B y el semiperímetro menos C. ¿Qué es A, B y C? Recordamos, A, B y C son los lados del triángulo. Y S es su semiperímetro. ¿Vale? Supongamos que vamos a calcular el área de ese triángulo equilátero. Entonces, A, B y C tienen el mismo valor. Vamos a anotarlo acá. A, B y C. Todos tienen el valor de 6, porque todos sus lados miden 6 al ser un triángulo equilátero. Entonces, hay que calcular el semiperímetro. El semiperímetro, como su nombre lo dice, es la suma, ¿vale? De A más B más C sobre 2, porque es el semiperímetro. Entonces, únicamente sustituyo los valores y hago la operación. ¿Cuánto me queda? 6 más 6 más 6 sobre 2, ¿vale? Resuelvo esa suma. 6 más 6, 12 más 6, 18. Entonces, S va a ser igual a 18 sobre 2. Puedo simplificar la expresión para obtener un número entero. 18 entre 2 me da que S es igual a 9. ¿Ok? Entonces ya tengo el semiperímetro y ya tengo los lados. Puedo sustituirlos en la fórmula de Ron. Entonces me dice que el área va a ser igual a la raíz del semiperímetro. En este caso nosotros decimos, o sabemos mejor dicho, que el semiperímetro vale 9. Entonces lo sustituimos, 9 por, me dice el semiperímetro menos A. ¿Quién es el semiperímetro? 9. Y menos A vale 6. Seguimos. Después el semiperímetro menos B. Pero el semiperímetro dijimos que es 9. ¿Y cuánto vale B? 6. Y por último, el semiperímetro que vale 9 menos C, que también vale 6. Una vez que obtengo esto, hago todas las operaciones. Primero hago las restas y posteriormente multiplico por el 9. ¿Vale? Entonces me va a quedar 9. 9 menos 6, 3. Por 3. Por 3. ¿Vale? En cada paréntesis la resta siempre va a salir 3 porque tenemos, o es un triángulo equilátero y el lado siempre vale el mismo. Ahora sí, una vez que ya hice las restas, procedo a multiplicar todo. 9 por 3, por 3, por 3. Me va a quedar 9 por 243. ¿ok? El área va a ser igual a la raíz de 243. Una vez que ustedes calculan, o ya realizan las multiplicaciones, proceden a sacar la raíz. En su calculadora científica, únicamente colocarían raíz de 243 y le daría 58.8. ok, O dos números, no sé. ¿vale? Y esa sería el área de mi triángulo. Ahora, un problema que tiene la fórmula de Ron es que si no tomo todos los decimales, siempre voy a dar una aproximación al área real. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor esta área, si yo hago o me dan la altura en el triángulo de acá, si me dan la altura, ¿vale?
al momento de que me la den y yo calcule, puede que las áreas se distingan entre sus decimales. A lo mejor el número entero va a estar bien, pero el decimal no. En ese aspecto, no es que esté mal o no es que la fórmula de Herón esté mal. Simplemente es que no se están contemplando todos los decimales, ¿vale? Lo mismo para la altura, cuando la altura es un decimal. No sé, 1.2580, bla, 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 bla. Y yo únicamente ocupo 1.25 y lo demás lo olvido. Entonces, no se, por así decirlo, no se espanten si las áreas al momento de aplicar ambas fórmulas quedan distintas. ¿Vale? Van a quedar distintas siempre que queden en decimal, quedan diferentes por cuántos decimales esté ocupando. Si me queda un número entero, ¿vale? Entonces ahí no hay tanto problema, porque siempre el área va a ser igual. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fórmula de Herón sirve para cualquier triángulo, jóvenes, ¿ok? No únicamente triángulos rectángulos o triángulos isósceles, escalenos, para cualquier tipo de triángulo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el triángulo que mide, no sé, vamos a dibujarlo así, así y así. Que mida 6, 8 y 12. 6, 8 y 12. ¿Vale? Suponiendo. Ok, mismo procedimiento. ¿Quiénes A, quiénes B y quiénes C? A, B y C. Ahora ustedes pueden darle el valor de A, B y C a quien quieran, ¿vale? Que se encuentre, que sea a un lado del triángulo. Por ejemplo, yo quiero decir en este caso que A vale 6, que B vale 8 y que C vale 12. Puede ser al revés, que me digan, no, pues es que yo quiero que A valga 12, que B valga 6, que A valga 8. Se puede, no hay ningún inconveniente. Lo que sí es que tienen que ser lados del triángulo, ¿vale? Hasta acá calculamos el semiperímetro, que sería S es igual a más B más C sobre 2. ¿Ok? Sustituimos los valores que tenemos arriba, me da que 6 más 8 más 12 sobre 2. Y esto es igual a 26 entre 2. Simplificando la expresión o la fracción, hacemos la división, 26 entre 2, me queda que el semiperímetro es de 13. Pueden ser centímetros, metros o cualquier unidad, ¿eh? Es que tenemos 13. Ahora, una vez que obtengo el semiperímetro y ya tengo los lados, procedo a sustituirlos en la fórmula de Herón. Entonces me dice que el área es igual a la raíz de 13, que es el semiperímetro, por el semiperímetro menos A. ¿Pero quién es A? Dijimos que vale 6. Por 13 menos B. ¿Quién es B? ¿O cuánto vale B en este caso? 8. 13, después 13 menos C. ¿Cuánto vale C? 12. ¿Ok? Igual forma, primero hacemos las restas y después multiplicamos. El área es igual a la raíz de 13 por 13 menos 6, que me da 7. 13 menos 8, que me da 5. Y 13 menos 1, 13 menos 12, que me da 1. Ahora sí, procedo a multiplicar 13 por 7 por 5 por 1. El área va a ser igual 455. a la raíz de 455. Calculamos la raíz, área es igual, su calculadora científica pone raíz de 455, en este caso sería 21.33, 3307. Y listo. Esta
sería el área del triángulo anterior. Y ya para finalizar, dos cosas importantes de este teorema, ¿vale? Uno, que yo puedo calcular directamente el perímetro. Aquí, por ejemplo, el perímetro era igual a 18. ¿Por qué? Cuando nosotros calculamos el semiperímetro, lo que estamos haciendo antes de dividir, lo que está aquí de rojo, esto ya es el perímetro, ¿vale? Que en este caso está aquí arriba, que es 18. También lo que podemos hacer es que el semiperímetro, este que está acá, lo multipliquemos por 2, porque como aquí lo estamos dividiendo, ¿vale? Nos está dando la mitad del perímetro. Entonces lo multiplicamos por 2 y ya nos da automáticamente el perímetro de la figura, en este caso del triángulo, que para este ejemplo es 18. En el otro, en el que está acá, el perímetro, ¿vale? Es igual a 26. Lo mismo, lo podemos tomar directamente antes de dividir o podemos multiplicar el semiperímetro por 2 y obtenemos el perímetro, ¿vale? De cualquier forma es correcto. Ahora, la fórmula de Herón también nos sirve para identificar si un triángulo existe. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando ustedes dibujan o cuando ustedes les piden, no, pues haz un triángulo o haz esto, a lo mejor los triángulos que proponemos o los triángulos que hacemos son triángulos que no existen, que a lo mejor yo lo dibujé, supongamos, no sé, un triangulito, le pongo 7, 8 y 9. ¿Vale? Sus lados vienen eso. Si yo aplico la fórmula de Herón, ¿vale? Y en una de esas, cualquiera de estas restas, cualquiera de estas tres restas, me da 0, significa que ese triángulo no existe. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo lo dibuje, ¿vale? Si yo lo hago con regla y compás, o sea, como debería de ser, no voy a poder formar el triángulo. ¿Por qué? Porque sus lados están mal. Uno de sus lados debe de medir menos para que yo pueda formar dicho triángulo. Si uno de sus lados mide más, o uno de sus lados es igual al perímetro, automáticamente decimos que el triángulo no existe. ¿Por qué? Si a ustedes les queda aquí 0, al momento de que ustedes multipliquen todo, ¿vale? Supongamos que aquí me quedó en lugar de 1, me quedó el 0. Al momento de que yo multiplique todo, al final, en lugar de que me quede aquí un número, me va a quedar el 0. En lugar de que me quede 455, me queda el 0. Y la raíz de 0 es 0. Entonces, no puedo dibujar yo un triángulo que tenga área 0. ¿Vale? No sé si me doy a entender. Entonces, es por ello que ese triángulo no existe. Porque yo lo estoy dibujando, yo observo que ocupa o que tiene un lugar en el plano. ¿Vale? Tiene un área. Pero al momento de aplicar la fórmula de Herón, el área me dice que es de 0. Entonces significa que el triángulo está o lo hicieron mal o no existe. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? Los demás jóvenes, ¿dudas? Ok. Fidel, ¿dudas? Jonathan. No, ninguna. Ok, Johnny. Sales, entonces para esto nos sirve la fórmula de Herón. ¿Vale?
Recuerden, lo más importante de la fórmula de Herón, una, es su fórmula, ¿vale? ¿Dónde está? Acá está, ¿vale? Recuerden que esta fórmula me sirve para calcular el área de cualquier triángulo, siempre y cuando conozca sus tres lados. No voy a hacer que lo quieran aplicar con la altura, bueno, cuando conozca los tres lados, ¿ok? Además, la fórmula me da a mí siempre el perímetro del triángulo, cuando yo obtengo lo que es el semiperímetro. Y el otro dato importante, o que siempre hay que recordar, es que cuando en la fórmula de Herón, al momento de hacer las restas, me queda un 0, significa que ese triángulo no existe, ¿vale? No existe porque me está dando un triángulo de área 0. Entonces, si me da un triángulo de área 0, significa que el triángulo no tiene área. Y al momento de que yo lo dibujo, yo observo que sí tiene área. Entonces, ahí automáticamente uno entra en conflicto y pues es mejor decir que el triángulo no existe. ¿Vale? Ahora sí, pasamos al siguiente, que sería el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Ahora, ustedes ya han visto muchas veces lo que es el teorema de Pitágoras, ya saben qué representa, ya saben qué es, pero un error muy común siempre es que al momento de que yo hago la fórmula o de que yo veo la fórmula, no sé de qué me están hablando. ¿Por qué? Si yo pongo, por ejemplo, z cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, eh, no piensa luego en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras siempre se enseña de c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Vale? Siempre se enseña así. En los libros, en las páginas de internet, en un video, siempre nos dice que el teorema de Pitágoras es así, con esas letras. Y no necesariamente. El teorema de Pitágoras es una relación matemática, ¿vale? Esa relación matemática lo que me dice a mí es que si yo tengo el cuadrado de un número, debe de ser igual a la suma de los cuadrados de otros dos. Esto aplicándolo en los triángulos rectángulos, ¿vale? Que ustedes saben que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y que está formado por un cateto y por otro cateto y por una hipotenusa, ¿vale? Que siempre debe ser más grande que los catetos. Entonces me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Entonces, al momento de que yo represento esto así, puedo sustituir las letras por las que yo quiera, siempre y cuando mantenga la relación que está arriba, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a identificar? O un error común también que existe es que, ¿cómo identifico quiénes son los catetos y quiénes son las hipotenusas? Porque muchas veces el triángulo no se presenta de esta forma, ¿vale? No está como habitualmente uno lo dibuja. Podría estar volteado. Y aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, los catetos siempre van a estar pegados al ángulo de 90, o son los que forman el ángulo de 90 grados. Ambos catetos siempre van a estar pegados al ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado que se oponga a ese cateto, al ángulo de 90 grados. En este caso, este de acá sería mi hipotenusa. Y podría hacerlo con las letras que yo quisiera, por ejemplo, en lugar de las que ya coloqué, no sé, aquí le puedo poner O, que sea M y que sea N. Y la relación sería
O cuadrada debe de ser igual a m cuadrada más n cuadrada. Y esto sigue siendo el teorema de Pitágoras, ¿vale? Pues no necesariamente debe llevar siempre A, B y C. Puede ser la letra que sea. M, E, S, Z, X, W, la letra que más les guste. Y así formamos la relación. Entonces, en sus guías hasta ahorita únicamente viene lo que es, en la guía de la segunda unidad, viene lo que es a cómo identificar o cómo saber quiénes son los catetos. ¿Vale? Posteriormente, en la guía que ya tienen ahorita, ya viene la aplicación del teorema. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar el teorema ya matemáticamente, o sea, ya lo empiezo a desarrollar con un problema o algún ejercicio, siempre vamos a partir del teorema original, o sea, de esto que está acá. Vamos a ocupar el tradicional. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Cuando yo resuelvo un problema, siempre debo de partir de esta relación, porque esa es la relación principal del teorema, o es la que me define el teorema. Supongamos que tenemos el triángulo que siempre sale, que es el de 4, 5. Aquí vamos a ponerle una X, porque no conocemos cuánto vale. Entonces, como es un triángulo rectángulo, porque es el ángulo de 90 grados, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? En primera instancia van a identificar los catetos y la hipotenusa. En este caso, 4 es un cateto, la X es otro cateto, y la hipotenusa es el 5. Una vez que identifico esto, yo ya puedo empezar a sustituir en lo que está aquí arriba, ¿vale? Puedo empezar a sustituir en el teorema principal. Cuando yo sustituyo, vamos a borrar la flechita esta de acá, me queda 5 al cuadrado es igual. Ahora, A y B, ustedes pueden decidir quién es A y quién es B. No afecta mucho, ¿cómo se llama? No afecta mucho en que, por ejemplo, este sea A y este sea B, ¿vale? No afecta, o que sea al revés. Puede ser como ustedes gusten, ¿vale? En los catetos, ahí sí. Supongamos que, bueno, yo quiero que 4 sea A, 4 al cuadrado, más X al cuadrado, que es lo que vale ahí. Entonces, a partir de ahí saco lo que ya es una ecuación. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita y debo de encontrar su valor. Entonces, mediante operaciones matemáticas y aplicando la propiedad de los despejes, puedo yo encontrar ese valor, que va a ser x cuadrada es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que esto es igual a 25 menos 16, y x cuadrada es 9, y x es igual a la raíz de x, bueno, hay que ponerlo desde arriba, la raíz de acá y la raíz de acá me va a dar 3. Entonces, el lado que estoy buscando, estaba acá, que el cateto B, mide 3. Ahora, esto lo hago para que ustedes vean que las dos fórmulas que aparecen extra en su nueva guía salen o surgen a partir de esto que está acá, ¿vale? No es que uno se las invente, sino surgen porque a través del desarrollo uno puede sintetizar las fórmulas. ¿Qué me quedaría? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. El teorema en sí, ¿para qué sirve? Esto es para calcular la hipotenusa. Y después, en su guía vienen dos, que es A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. O
B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Esto para qué sirve? Para calcular cualquier cateto o para calcular los catetos. Entonces, lo más importante es del teorema, si los catetos suman o si hay una suma en la expresión, significa que estoy calculando la hipotenusa. Si hay una resta en la expresión, significa que estoy calculando uno de los catetos. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿No dudas, dudas? ¿No? Ok. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico, ¿vale? Del teorema de Pitágoras, un problema para que nosotros lo podamos resolver. Me dice, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe de medir el cable? Me dice que yo tengo una torre, vamos a dibujarla como si fuera, bueno, como si fuera un palo. Esa es mi torre, ¿no? Me dice que la altura de la torre es de 25 metros. O sea que desde el suelo hasta la cima mide, bueno, vamos a ver esto porque parece esta torre. El chiste es, vamos a poner con otro color, que todo esto o la altura de la torre está midiendo 25 metros. Después, el mismo problema me indica que quiero colocar un cable desde la punta, o sea, desde acá arribita, quiero jalar un cable hasta 50 metros de acá. Entonces aquí hay 50 metros. Y el cable, vamos a colocarlo de otro color, va a ir desde la punta de la torre hasta, bueno, hay que alargar el otro, hasta esos 50 metros que ya había yo marcado. ¿Vale? Para efectos prácticos, yo siempre les recomiendo que cuando hagan un problema en geometría, sea Tales, sea Pitágoras, sea área, sea volumen, sea perímetro, cualquier tipo de problema que involucre geometría, yo siempre les recomiendo que hagan el dibujo. A lo mejor el dibujo es muy burdo, pero estoy viendo visualmente los datos y sé que voy a calcular. Viendo el dibujo de esta manera, yo sé que tengo que calcular 50 metros. ¿Vale? ¿Qué me está Bueno, ¿qué estoy formando para empezar? Estoy formando un triángulo rectángulo. Como se forma un triángulo rectángulo, estoy autorizado a ocupar el teorema de Pitágoras. Ahora, de las tres fórmulas que acabamos de ver, ¿cuál me sirve? ¿La primera o las segundas? ¿Cuáles me van a servir? ¿Quién me puede decir? ¿Ocupo la que calcula hipotenusa o ocupo la que calcula cualquier cateto? ¿Cuáles ocupo? ¿Ok? ¿Usted dice que la hipotenusa a alguien más? ¿Ok? José María dice que el de la hipotenusa. Efectivamente voy a calcular la hipotenusa, porque observando esto de verde, ¿vale? Se opone al ángulo de 90 grados.
Y acabamos de ver que si se opone, es la hipotenusa. Entonces ocupo c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Ok? Déjame hacerlo para decir que son 56. Entonces vamos a hacerlo. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora, a y b, no sé, ese puede ser a y ese puede ser b, ¿eh? También puede ser al revés. Aquí no importa tanto. En los catetos, quiénes hay, quiénes b, habíamos dicho que no importa tanto, ¿vale? Pero bueno, esto me quedaría que c cuadrada es igual a 50 al cuadrado más 25 al cuadrado. Primero elevo al cuadrado y después sumo. Entonces c cuadrada va a ser igual a 50 por 50, que me da 2500, más 25 por 25, que son 625. Ahora sí, sumo ambas cantidades, 2500 más 625, me da 3125. Y a esto yo calculo la raíz. Raíz de c cuadrada es igual a la raíz de 3125. Entonces la raíz de 3125, entonces c es igual a 55.9016 metros. Entonces, más o menos, redondeando la cantidad, sí serían 56 metros, pero para que el cable llegue justo al donde yo quiera, debería de medir 55.9016 metros. ¿Vale? Y así tendríamos lo que es la distancia desde la base, desde la punta de la torre. Vamos a borrar la línea. Tendríamos ya la base, o la distancia desde aquí hasta acá, que sería, dijimos, de 59.9016 metros. Ah, no, 55. ¿Ok? Veamos un último ejemplo, un poco más complicado. Me dice, una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 raíz de 2 kilómetros, que es un segmento discontinuo, que atraviesa según se muestra en la siguiente imagen. Entonces, a mí me ponen una imagen, ¿vale? Más o menos me la ponen así. Y me dicen que de aquí a aquí, bueno, más derecho, es 2 raíz de 2. ¿Vale? Me pide calcular el área de la parcela. Entonces yo quiero conocer su área. Ahora, cuando yo observo esto, ¿vale? Podría decir que no estoy aplicando teoremas de Pitágoras. Pero si lo observo un poquito más detenido, ¿vale? Ustedes saben que cuando hacen un triángulo, un cuadrado, bueno, supongamos que está derechito, y lo divido a la mitad, o le paso su diagonal, ¿qué estoy generando? Dos triángulos rectángulos. Lo mismo ocurre acá, nada más que el cuadrado está girado, ¿ok? Y pues no se ve como un cuadrado, pero bueno. El cuadrado está girado, y de igual forma aquí están los ángulos de 90 grados. Porque el problema me dijo que esto tiene forma de cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren calcular esto? El teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada
es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Pero ¿cuál es una de las propiedades más importantes de cualquier cuadrado? Alguien que lo pueda decir. ¿Qué es lo más importante de un cuadrado? Cuando yo lo dibujo o cuando yo lo hago en algo, ¿qué respeto siempre? Que todos sus lados sean iguales. No. Que Y que todos sus sean en lados son 90 grados iguales. cada ángulo. Ajá, que todos sus lados son iguales. Entonces, esto, por así decirlo, mide A, esto mide A, esto mide A y esto mide A. ¿Vale? ¿Qué pasa al momento de aplicar teorema de Pitágoras? Puedo aplicarlo porque es un triángulo rectángulo. Ya lo verificamos acá. El teorema de Pitágoras se transforma, ¿vale? Y me queda C cuadrada es igual a 2 veces A cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque A y B tienen la misma longitud. O sea, miden lo mismo. Y aquí es cuando entramos a lo que se conoce como triángulos, rectángulos, isósceles. Es un triángulo rectángulo. Bueno, lo hago mejor. Es un triángulo rectángulo porque tiene 90 grados, pero tiene la peculiaridad de que este lado, bueno, aquí no se ve, pero supongamos que este lado miden exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden hacer en su libreta cuadriculada. Pueden, por ejemplo, agarrar, trazar así 3 centímetros, trazar así 3 centímetros, los unen y están formando un triángulo rectángulo, ¿vale? Que tienen los dos catetos con el mismo valor. Entonces, como se hace eso, el teorema de Pitágoras cambia y nos deja lo que está acá, que sigue siendo teorema de Pitágoras, pero ya está un poco más sintetizado. Ahora, como ya vi que es un cuadrado, vi que sus lados son iguales, por lo tanto que al aplicar el teorema de Pitágoras, A y B tienen la misma longitud. En este caso tendría 2 veces esa misma longitud, que para efectos prácticos pues yo les puse A. Puede ser C, puede ser B, puede ser X, lo que sea. Pero se repite 2 veces esa misma unidad. Entonces, yo puedo calcular o aplicar ese teorema para encontrar las dimensiones de ese rectángulo, de ese cuadrado. ¿Qué queda? Este que está aquí va a ser mi hipotenusa. ¿Por qué es mi hipotenusa? Porque se opone al ángulo de 90 grados. Y además, porque ya dije que los catetos son los que están acá. Entonces, digo que C es igual a 2 raíz de 2. Sustituyo en la ecuación que acabé de encontrar, que es C cuadrada, es igual a 2 veces A cuadrada, y me queda 2 raíz de 2 al cuadrado, es igual a 2 veces A cuadrada. No se espanten por esto. Esto, si ustedes lo hacen en su calculadora, pues obviamente les va a dar un número. Ustedes ponen 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. Tienen la calculadora en su celular. La pueden poner, ¿vale? No se espanten mucho por eso. Si lo ponen tal cual en la calculadora, se les sale el número, que es 8, ¿vale? Este 2 se eleva al cuadrado, me da un 4, la raíz desaparece y 4 por 2 es 8. ¿Vale? Pero para eso ya serían propiedades de las raíces y de exponenciación. Ahorita no estamos en el teorema de Pitágoras. Bueno, eso va a ser igual a 2A cuadrada. Despejo, ¿qué me estorba en A? Me estorba el 2, que está multiplicando, y me estorba su cuadrado. Quito primero ese 2.
sería 8 entre 2 es igual a cuadrada. Como multiplica el 2, pasa a dividir. Efectúo la división. 4 es igual a cuadrada. Saco raíz a ambos lados. Raíz aquí y raíz aquí. Y me queda que a es igual a 2. Pero, ¿qué me pidió el problema? Me está pidiendo el área del cuadrado. Entonces, sabemos que su área es lado al cuadrado. En este caso, ¿cuánto mide su lado? Sabemos que lo acabamos de hacer y su lado mide 2 al cuadrado y que su área es de 4 kilómetros, creo, porque la primera en kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, eso es en kilómetros. Entonces, el área del cuadrado es de 4 kilómetros. ¿Dudas con esto, jóvenes? Es un poquito más complicado, pero sigue siendo teorema de Pitágoras. Únicamente que se debe de conceptualizar mejor lo que es el teorema y ver gráficamente qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Dudas, dudas? Tampoco no se preocupen, en su examen no les voy a poner algo así, va a ser algo más sencillo, como el anterior, ¿vale? Pues no sé si alguien tenga dudas sobre este ejercicio en particular. Ok, Emiliano, ¿y los demás? Ninguna. Ok, jóvenes, bueno, entonces con eso daremos por concluido lo que es el tema de o pensamiento matemático. Y nada más, en inglés, quería retomar las actividades que ustedes hicieron, ¿vale? Nada más para el inglés, quiero retomar las actividades que ustedes mandaron apenas y checar algunos errores. Ok, vamos a empezar con la que tenía una imagen de una habitación, bueno, con la que está antes, que son las oraciones de Deris, que dice actividad 6. Dibuja o pega en una hoja blanca la siguiente imagen, ocupa Deris o Derar para completar las oraciones según sea el caso. ¿Ok? Entonces, lo que tenía que hacer, ¿vale? Era ver la imagen e ir respondiendo las oraciones. Por ejemplo, la primera tiene así una línea, dice a t-shirt on the bed. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que ir a la imagen y ver si efectivamente había una camiseta. Y sí, efectivamente hay una, si ustedes pueden observar en sus evidencias o en sus actividades, en la cama hay una camiseta, bueno, para mí es roja, para ustedes está en blanco y negro, pero como sí hay, ¿vale? Una camiseta, la respuesta estaría entre there is o entre there are, ¿vale? ¿Cuál ocuparían? ¿Cuál cree que sea la correcta? ¿There is o there are? ¿Cuál cree que sea la correcta, jóvenes?
¿La primera o la segunda? La primera, ok. Excelente. Sería there is. Automáticamente, ¿cómo saben que es there is? Porque recuerden que cuando vimos el tema, dijimos que there is trabajaba con las partículas a y and, ¿vale? Y que there are tenía que especificar la cantidad o algún número. Tenía que decir 2, 4, 5, el número que sea, ¿no? Es como dice Clary. Este trabaja en el singular y este en el plural. Entonces, por eso era there is. Y así sucesivamente con las demás. Por ejemplo, vamos a ver una que sea there is, there are, que diga. Pues la segunda. La segunda igual me dice, tiene su raya y me dice two books. Hay 2 libros en el piso. Igual observaba yo la imagen y veía si había 2 libros en el piso. Y efectivamente, ahí por donde está una como bufanda o una cómoda, por ahí están los 2 libros. Entonces, como ya estoy hablando en el plural, ya sería there are. ¿Ok? Entonces quería retomar esto para checar con ustedes cómo era there is o cómo era there are. Porque hasta ahí todo iba bien. El problema surgió en la siguiente actividad, en la actividad número 5. En la actividad número 5 de su libreta, ¿vale? Ahí surgió el problema. ¿Por qué? Eh, yo les estoy colocando, ¿vale? La primera oración tiene un espacio, tiene there, tiene otro espacio, tiene ex, ¿vale? Después cierra con question mark, después otra vez tiene yes, tiene there y otro espacio, ¿vale? Ahí se complicaba un poco más, porque me decía que tenía que ocupar are, is, some o any, ¿no? Or there is, there are, some o any. Tenía que ocupar there is, there are, some o any. ¿Sales? Vamos a responder a la primera. Recuerden, ¿cuándo ocupaban ustedes any? ¿Cuándo se ocupaba any? ¿Alguien puede decir? Para negativas y interrogativas. Con las negativas y las interrogativas. Y son, lo ocupábamos con las afirmativas, ¿vale? Ya con eso podemos contestar. Esto es negativo o pregunta, para no poner interrogativo. Entonces, para empezar, ¿vale? Tengo de fijarme en cada parte de la oración. Aquí me está hablando de eggs, que son huevos. Entonces, eso ya es plural, porque estoy hablando de muchos. Entonces, sería are, ¿vale? Y como acá ya está el there, yo estoy ocupando lo que está acá. Después hay otro espacio.
En ese espacio tenía que ir some o any. En este caso es any, porque estoy ocupando o estoy haciendo una pregunta. Y en el último, tenía que otra vez ir add. Yes, there are. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que sí hay huevos. ¿Ok? Entonces fue donde muchos tuvieron problemas en ese ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, otro. El 4. Otra vez sería there. Hay un espacio. Hay otro espacio. Y milk. Ok. Entonces, si yo observo la oración, esa oración es singular, ¿no? Bueno, se entiende que estoy hablando en singular. ¿Por qué? Porque tengo leche. Entonces sería is. Y posteriormente acá tenía que poner some o any. Como no estoy ocupando, como no es pregunta y como no es negativa, entonces ¿qué voy a poner? Some, ¿vale? Porque la oración es afirmativa. Y así, jóvenes, sucesivamente con los demás, tenía aquí yo colocando si era there is o there are. Por ejemplo, ahora vamos con la 8, que me dice, hay un espacio, hay there, hay otro espacio, potatoes, 6 papas, me pone que no there, sales. Lo mismo, me fijo en la oración, estoy hablando o me están preguntando sobre papas, ¿no? La oración es afirmativa, es interrogativa y es en plural, porque estoy hablando de papas. Entonces voy a colocar al. Y después voy a colocar any, porque la oración es una pregunta. Y como es pregunta, recordemos que el any se ocupa para preguntas y negativas, pues por eso pongo n. Al final, debo de poner, no, debo de poner aren't, porque me están diciendo o me están, o estoy preguntando, ¿hay papas? Me dicen que no, no hay. Entonces, este debe ir en negativo. ¿Vale, jóvenes? Entonces, para que chequen y en el examen no se vayan a confundir, porque en el examen sí van a venir algunas de estas. De ahí en fuera, con el Sony y con el N, pues más o menos algunos la hicieron bien, otros no, pero en donde tenían más problemas era en esta actividad. ¿Vale? Entonces, recuerden, para que no se pierdan mucho, tenemos there is y there are. Esto, como dijo Citlali, es para el singular y este es para el plural. Este trabaja con los artículos a y and. Y este puede especificar cierta cantidad con números, ¿vale? Por poner algunos. Después tenemos lo que es some y lo que es any. Ambos significan lo mismo, que es algún o algunos. Ambos tienen el mismo significado. La diferencia es que este,
La diferencia es... Chintrolas. Está. La diferencia es que este es para afirmativas y este es para negativas y preguntas o interrogativas, como quieran. ¿Ok? Para que no se pierdan y el día de su examen no contesten mal. De todas formas, saben que su examen es de opción múltiple. ¿Vale? Pero pues, para que tengan más frescos los conocimientos. Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Dudas, dudas? Pues sería todo, jóvenes, sería todo por esta clase. Nada más antes de que se